Juan Diego. Yo, doctor, digo. Diego, ¿qué será la pubertad? ¿Qué será la pubertad? La pubertad sería una etapa normal de la vida de una persona, que es el proceso de desarrollo físico y hormonal en el cuerpo de un niño o una niña, y A se ver, convierte en el de un adulto capaz de tener reproducción sexual. y si dices esa definición que está desordenada todo, ¿cuál será la diferencia con adolescencia? Sería el comienzo, la edad de comienzo normal. ¿Quién puede opinar algo más? ¿Era lo mismo pubertad que adolescencia? La pubertad se trata de los cambios biológicos que existen en el niño o niña, ¿no? Cambios biológicos, puramente físicos. Y la adolescencia son los cambios biológicos, psicológicos y sociales que acontecen en ese mismo niño que está ya transitando la pubertad. Entonces, cuando hablamos de pubertad, hablamos de las características que dan esto. Por ejemplo, el crecimiento somático. Se habla del, ahorita vamos a hablar del botón mamario, por ejemplo, en las mujercitas, y de la estirón puberal. Ese es el crecimiento somático. Los niños cuando empiezan la pubertad, tanto niñas como niños, empiezan a crecer mucho, y sobre todo el primer año, ese es el estirón puberal. Segundo año crecen moderadamente y el tercer año crecen ya menos. Al cabo de 3 años después de iniciar la pubertad ya no crecen nada, porque han adquirido su total crecimiento, porque los núcleos de crecimiento de las epífisis de los huesos largos se ha soldado. Entonces hablamos de la maduración sexual, crecimiento somático o estirón puberal, cambios funcionales, capacidad de reproducirse, porque los ovarios y los testículos empiezan a madurar, comportamiento agresivo, sobre todo más en el varón, porque empieza a producir los mismos testículos testosterona, y el deseo sexual en ambos, ¿no? También podemos hablar un poquito de comportamiento agresivo en las mujercitas que empiezan, y las mamás dicen, no, estás en la edad del buzo, dicen, ¿no? Cuando están así, pero es un comportamiento un poquito agresivo también por estos cambios hormonales que producen. Entonces, la pubertad, estos son datos de Latinoamérica, y estos últimos son precisamente del Perú. En Bolivia no tenemos estudios que nos digan a qué edad entra la pubertad en hombres y en niños o en niñas. En niños, y esto dicen los libros también, empieza la pubertad a los 8 años. Son normales de los 8 hasta los 14 años. Estos son otros datos. Y en niños, de los 9 hasta los 15 años. Entonces hablamos de pubertad precoz cuando se inicia en las niñas menos de los 8 años, a los 6 años, 7 años, que es lo que habitualmente vemos, pero puede ser desde los 5 años, incluso desde recién nacidos en casos de hiperplasia suprarrenal congénita, un tipo de alteración en las suprarrenales, ¿no? Luego vamos a ampliar un poquito más. Y en los niños antes de los 9 años. Y hablamos de pubertad retardada en las niñas, no 13 años, estos son datos que que pude copilar de estudios en el Perú, después de los 14 años, niñas, y después de los 15 años en niños. Entonces, esto es solamente una referencia. Entonces, ¿qué pasa? En los niños empieza a crecer el botoncito mamario, aunque acá ya ven una, luego vamos a ver en la clasificación de Tanner, acá ya ven una mama desarrollada. Pero lo primero que aparece es el botón mamario, ¿ya? Después la piel se vuelve más grasa en niños y en niñas. Aparición de acné, la voz cambia, sobre todo en los niños, una voz más ronca. En los niños aparece el vello facial, tanto en el bigote como en la barba y en las patillas. Los hombros, sobre todo en los niños, se ensanchan. Los niños, por el influjo de la testosterona que producen los testículos, desarrollan más musculatura, ¿no?
Los genitales en general se engruesan, aparece más el vello pubiano, de triángulo de base invertida en las mujeres, de tipo romboidal en los varones. Aumenta el grosor de los muslos en las mujercitas. Aparece más vellos en los muslos y en las piernas, también en el hombre. Los testículos se agrandan. El pene aumenta sobre todo de tamaño, no tanto de grosor. Y por supuesto la parte genital, los escrotos, todos se oscurecen y sale, ya no es liso, tiene una especie de rugosidad. Eso, ¿no? Igual en las niñas, los muslos empiezan a teñirse más de negro y también los labios mayores y menores adquieren una característica más oscura, digamos, ¿no? Ok, esta es la clasificación de Tanner, se llama. En los varones solamente hay la genital, entonces esto lógicamente son dibujos un poco burdo, pero en los niños pequeños que no han ingresado a la pubertad, el pene es chiquito, menos de 3 centímetros, y los testículos también son lisos y pequeños, menos de 1.5 cc, ¿no? Ya cuando empieza el Tanner 2, y ahí ya velito, más liso al principio, muy poco, ¿sí? Y empiezan a crecer los testículos y los escrotos se hacen más oscuros y rugosos, como habíamos dicho, ¿no? El pene empieza a enlogarse un poco. A medida en la etapa 3, esto se hace más evidente, ya a la 4, y la 5 es como un adulto ya bien formado, digamos, ¿no? Eso es en el varón, solamente la parte de los genitales. Y en las mujercitas hay tanto del genital como de las mamas. Este es un Tanner 1 en las niñas, pues es como de una niña pequeña, de 5, 4, 3 años, 6 años, o sea, no tiene absolutamente nada, no hay vellito, donde está normal. Acá el vellito ya se puede ver un poco liso, se oscurecen estas partes, incluyendo los labios mayores y menores, aquí mucho más evidente, empieza la grasita pubiana, el monte de Venus que se llama, ¿sí? Aquí se hace más evidente, y aquí más bello con base, un triángulo de base invertida, se llama, ¿no? Y en las mamas tenemos así, viendo lateralmente y viendo de frente. Es mejor ver lateralmente a veces, acá es planita, no tiene nada acá, ven el botón mamario, aquí ya es una mama que ya empieza a tener una forma cónica, aquí se hace más evidente la separación entre la aureola y la mama propiamente dicha, y aquí es una mama adulta ya, viendo de costado y de frente, ¿no? Eso es la clasificación de Tanner, en realidad de Marshall y Tanner, pero más conocida como Tanner. ¿Qué es la atenarca? Es la salida de vellito, ¿sí? No solamente en el pubis, sino en la axila también. La telarca o telarquía, lo mismo se puede hablar, es el botón mamario cuando empieza a desarrollarse, y la menarquia es la primera menstruación. Generalmente aparece la telarca, primero es la telarca, después sigue la atenarca o pubarca, y después, recién al año o al año y medio de que empieza la telarca, la menarca o menarquia. Ok, el inicio de la pubertad, entonces, aparición del botón mamario. Y en niños el volumen testicular ya cuando empieza de 3 a 4 ya iniciado también, ¿no? Entonces siempre yo les digo a los papás, a las mamás que se fijen el botón mamario de las niñas y a los papás los testículos de los niños, ¿no? Ok, en Tanner 4 más o menos en promedio 13.1 años de edad. En Tanner 3, acá ya aparece la menarquia, y si apareció la menarquia a los 13.1 años, esta niña debía empezar a los 12 años su botón mamario, ¿no? Y la espermarquia, o sea, la capacidad de producir espermatozoides por los testículos del varón, ocurre en un Tanner 3 más o menos. ¿Y cómo se inicia la pubertad? Esa es la pregunta que se hizo de hace muchas décadas y que se decía hace un par de décadas se ha dilucidado exactamente. En el periodo neonatal
Acá tenemos el gen RH, la LH y FSH. Cuando los niños nacen, puede haber ya producción de gen RH, se está activando, y por supuesto también la LH y FSH. Esto es por influjo de las hormonas maternas, o sea, de las hormonas durante el embarazo. ¿Ya? Los niños en el periodo neonatal, el primer mes, pueden tener un poco de actividad hormonal ya, pero porque pasan las hormonas de la mamá y de la placenta, que produce también hormonas al niño. Entonces, por ejemplo, en la placenta se produce la gonadotrofina coriónica humana, que es muy parecida a la LH en su composición. La LH tiene dos cadenas, alfa y beta, hay dos isoformas. Entonces, la LH beta es muy parecida a la gonadotrofina coriónica humana, a la fracción beta también. Entonces, podemos tener, incluso al inicio de recién nacido, en el periodo neonatal, esa niña puede tener un pequeño sangradito por la vagina, ¿sí? Entonces, pero no hay que asustarse, puede ser solamente por el paso de hormonas a través de la placenta. Perdón. Después de este periodo de un mes más o menos bajan las hormonas y se mantienen así durante toda la niñez, casi planitas, casi en el valor de 0. Posteriormente inicia la pubertad, después de los 8 años en las niñas y después de los 9 en los niños. Empieza a activarse la gen RH y por supuesto al activarse la gen RH en el hipotálamo va a hacer que la LH y la FSH en el hipófisis, en la adenohipófisis también se active y los ovarios y los testículos empiezan a producir estradiol o testosterona, ¿no? Pero ¿qué inicia este periodo? ¿Qué inicia que de un niño o una niña empiece la pubertad? ¿Sí? La gen RH se sabía siempre, pero ¿qué inicia a la gen RH para activarse? Entonces hay muchas teorías. ¿Sí? Se pensaba un tiempo que los estrógenos, que podían hacer otros mecanismos más, como verán aquí la LH y FSH, como vimos los otros días, son línea entrecortada, que no están activando también. No hay mecanismos de retroalimentación, hay baja sensibilidad, las gónadas todavía están inmaduras. Entonces eso llevó mucho tiempo dilucidar qué pasaba en el hipotálamo o en la hipófisis. Entonces en la pubertad empieza a funcionar ya la gen RH. ¿Ya? Y eso estimula a la adenohipófisis y esto estimula al testículo, ¿sí? Para la producción de testosterona en las células de Leydig y en las células de Sertoli, espermatozoides. Mecanismos de retroalimentación positivos en este caso, ya se alarga. Y en los ovarios lo propio, NRH, hipófisis, ovarios, LH, y a nivel de las células de la teca, el FSH a nivel de las células del folículo, ya también la producción de estrógenos y ya la capacidad de ovular, de mantener ya la especie, digamos, de madurez sexual, ¿no? Pero esto es poco a poco. Entonces, aquí un caso clínico, por ejemplo, no se sabía bien qué iniciaba, ¿no? Se sabía que era la gen RH, pero ¿cómo se iniciaba la gen RH? La gen RH tiene también neurotransmisores muy cercanos, que se pensó que podían empezar, se habló de la leptina, de los estrógenos, incluso de varias otras que vamos a hablar ahora. Y se empezó a ver individuos que tenían hipogonadismo. Desde 1943, este paciente, por ejemplo, tenía buena salud, pero tenía genitales pequeños, los testículos eran pequeños, y uno pudiera pensar en síndrome de Klinefelter, ¿no? Un hipogonadismo hipergonadotrófico porque los testículos no funcionaban bien. Pero estos varones tenían también ausencia de olfacción, no sentían el olor, ¿no? A comparación con los Klinefelter, eran de estatura pequeña, los Klinefelter son muy altos. No había vello púbico ni axilar, o había muy poquito. ¿Ya? Tenía microfalo, o sea, micropene.
Y así se revisó muchos casos, no solamente en humanos, también en animales de experimentación como hámster o ratas. Y por ejemplo, ya se dilucidó desde esos entonces que había dos tipos de hipogonadismo. Un hipogonadismo hipergonadotrófico, donde la LH y FSH están funcionando bien, pero el defecto está en los testículos. Y uno hipogonadotrófico, donde la falla era secundaria, estaba mala hipófisis, la LH y FSH estaban bajas, ¿no? Entonces aquí había falla secundaria en la hipófisis y falla primaria en los genitales, en este caso en los testículos o en las gónadas, si quieren llamar. Y esto es de un individuo normal, ¿no? Este es el hipogonadotrófico, ¿ya? ¿Sí? Donde la falla básicamente está a nivel secundario o tal vez terciario, como en el síndrome de Kalman, ¿no? Las gónadas respondían, si ustedes le podían dar un análogo de GnRH y respondían. En el síndrome de Kalman hay deficiencia de la GnRH. Ahorita vamos a ver con ejemplos, pero hay unas celulitas nerviosas y que pasan por la nariz y que llegan hasta el hipotálamo, esas no han podido llegar a sus sitios de localización habitual. Entonces estos individuos que son hipogonadotróficos con ausencia de olfacción o disminución de la olfacción, hiposmia. Les hablaba de estas células neuroendocrinas que primariamente, ¿sí?, de la cavidad nasal migran, ¿sí?, hacia la hipófisis y hasta el hipotálamo, ¿sí?, en los días 11, 13 de la etapa embrionaria. Hasta el 14 y hasta el 15 llegan al hipotálamo. En el síndrome de Kalman, esta migración se es interrumpida, por eso estos pacientes tienen defectos de la olfacción y también tienen hipogonadismo porque la GnRH no se ha formado bien, ¿no? Básicamente en el síndrome de Kalman, con K de Calimán, bueno, ustedes ya no han conocido Calimán, con K. Entonces, como les decía, se hicieron muchas investigaciones, tanto en animales de experimentación como en humanos, que tenían alguna peculiaridad, como hipogonadismo, y no se veía cuál era el problema, cuál era el estímulo que aumentaba la secreción pulsátil de la GnRH. Si volvemos para atrás, ¿sí?, siempre van a ver que para que la GnRH empiece a actuar, tiene que ser una secreción pulsátil. Pulsátil. Esta es la pulsatilidad. No puede ser en meseta, tiene que haber una secreción pulsátil. Bueno, creo que tenía también hacia adelante eso. Bueno, no importa. En alguna parte se repite la diapositiva. Ok. Entonces, se habló de las hormonas esteroideas, de los estrógenos, de la testosterona, que era lo que iniciaba el estímulo. Se vio si la LH y FSH podían iniciar y nada, se habló de otras hormonas. Acá tenía, no sé por qué, acá tenía esta secreción pulsátil. Se habló de otras hormonas como la leptina, generelin, que tienen que ver con la obesidad o con algunos tipos de ratones obesos mutados. Entonces, ¿qué controlaba este inicio de la pulsatilidad después de la niñez? ¿Qué iniciaba la pubertad? ¿No? Entonces, como les decía, ¿qué iniciaba el reloj biológico inicio de la pubertad? Entonces, se habló de los esteroides sexuales, como son los estrógenos, la testosterona, de otras hormonitas como la generelin, la leptina. Esto solamente para que vean
que está el hipotálamo, aquí está la adenohipófisis, la neurohipófisis, y aquí es el tallo hipofisiario o infundibular también que le llaman. ¿Qué hacía que esto empiece a funcionar? De la etapa inmadura a la ya madurez. Entonces podíamos hablar de determinantes genéticos, influencias alimentarias. Esto de las influencias alimentarias tiene algo que ver. Por ejemplo, si ustedes comparan niños de Santa Cruz, que se nutren supuestamente mejor, más gorditos, y niños del altiplano, que están más desnutridos, ¿quién va a empezar la pubertad primero? Los niños en Santa Cruz, sobre todo las niñas, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con el pollo que está con hormonas, con otras cosas, nada que ver, o con la soya, no tiene nada que ver. Tiene que ver con factores de alimentación, que son más nutridos. Para iniciar la pubertad, por ejemplo, en las niñas que son muy flaquitas, tardan en empezar la pubertad. Necesitan una masa crítica, no solamente de músculo, sino de grasa para iniciar también la pubertad, ¿no? Entonces, pueden tener 10, 11 años, si son flaquitas no van a iniciar recién a los 12 o 13 años. Y esto, las influencias alimentarias tienen que ver directamente con el aspecto socioeconómico, ¿no? Es un niño desnutrido que no tiene con sus papás las condiciones de alimentarlo, lógicamente va a iniciar después la pubertad. El estado de salud individual, si es un niño asmático, por ejemplo, que está todo el tiempo con su crisis de asma y es delgadito, tampoco va a iniciar la pubertad. La actividad corporal, también el ejercicio. Si son, por ejemplo, pacientes que, por ejemplo, como en la China, han visto las Olimpiadas, hay niñas chinas que participan, creo la más pequeña, 12 años, algo así, una cosa increíble, y son flaquitas y hacen mucha actividad física. Ellas no van a iniciar la pubertad prontamente, porque hacen mucha actividad física, están esbeltas. Y la ubicación geográfica, esto se ha estudiado sobre todo en el Perú, las niñas de, qué sé yo, de Puno, de Cusco, de Cerro de Pasco, inician después la pubertad que las niñas de Lima. También este dimorfismo sexual, dimorfismo quiere decir que tenemos diferencias entre varones y mujeres, por lo menos en lo sexual, ¿no? Hay diferencias entre negros y blancos. Por ejemplo, en personas de raza negra en Estados Unidos, los niños de raza negra inician más antes la pubertad. Ellos tienen valores más bajos de 7 años para considerar pubertad precoz, menos de 7 años, no de 8 años. Los blancos inician un poco después. Nivel del mar, como les decía, primero inician los del nivel del mar, después los de altura, y niñas inician más antes que los niños. Eso se llama dimorfismo sexual. Entonces se ha hablado de estos indicadores metabólicos, de factores de sensibilidad a las gonadotropinas, inhibidores intrínsecos, muchas otras cosas. Estas hormonas que les decía, que la leptina es una hormona que está en el tejido adiposo, que tiene que ver con el apetito, ¿sí? Se estudiaron allá por 1994, se estudió a un ratón tipo OB-GYN que no disponía de un receptor de la leptina y se dijo, bueno, ya hemos encontrado la solución para la obesidad. Pero eran ratones que tienen una mutación para la leptina nomás. La obesidad es más complejo que eso, ¿no? Entonces, este gen RH antes se llamaba LH-RH, que les decía, ¿no? Entonces se habló de la leptina, de la generelin, que son hormonitas del intestino delgado y del estómago también, de muchas hormonas que se pensó, y de los esteroides sexuales que se pensó que tenían que ver con el inicio de la pubertad, ¿no? Estas niñas, por ejemplo, que hacen ballet también, son generalmente esbeltas, hacen desde muy chiquitas y inician la pubertad también un poco más tardíamente. El ratón que les decía del OB-GYN, ¿sí? Tenía hipogonadismo hipogonadotrófico porque tenía 2 alelos mutados, OB, entonces eran ratones obesos, ¿no? Esto se pensó al principio que podía ser, eran hipogonadotróficos, pero no era por la leptina. Hasta que se investigó, de atrás para adelante, una proteína, que es la GPR54. Esto estaban estudiando en Pensilvania y vieron que el receptor de esta proteína G tenía que ver
con el inicio de la pubertad. En Pensilvania hay un hospital que estudia los aspectos puramente oncológicos desde hace mucho tiempo, receptores, todo, y por casualidad descubrieron esta proteína G y vieron que los pacientes que tenían este receptor mutado no iniciaban la pubertad. Se vio con unos niños, una familia francesa, primero. Entonces se empezó de atrás para adelante. Primero se vio el receptor de esta proteína, que había la mutación, y después se estudió la proteína. Se vio la parte alfa y la beta. En esto se vio, en este fosfoinositol, se vio la enzima fosfolipasa, la fosforilación de proteínas, la liberación de calcio, todo como acontece en una célula. Este es un citoplasma de una célula. Todo estaba bien, pero el problema ocurría en el receptor de estas proteínas G. Les he mencionado que en algunas pláticas ya, las anteriores, que la mayoría de los receptores hormonales son receptores transmembrana. Son propios de las proteínas G, que son muchas. La mayoría, no todos. Entonces se empezó a investigar este tipo de ratones que estaban mutados, ¿sí?, en ambos alelos, y que no tenían este receptor. Se les hizo inmunohistoquímica, se empezó a estudiar receptores de fibroblastos que expresaran testosterona, todo, un estudio muy completo. Y solamente acontecía esto en los que tenían esta doble mutación, no los que estaban presentes. Acá pueden ver los testículos de tamaño normal, esta es la histología, y acá podemos ver con microtestículos, ¿no? Lo mismo, en forma inmunohistoquímica y todo. Y se vio que estos ratitas también, no solamente los testículos, sino que los ovarios también eran pequeños, y también las trompas eran más delgadas y el útero más pequeño incluso, ¿no? Entonces, al final, se vio que había una ausencia de la pubertad, primero en las ratas que adolecían de este receptor de esta proteína G, y luego se dijo, en humanos será lo mismo, y se estudió familias con hijos que tenían elecciones en estos alelos de la GPR54, familiares que tuvieran esos. Y entonces se vio que este receptor, ¿sí?, era el que estaba dañado, el que estaba lesionado, el que estaba mutado. Entonces empezó por el receptor y luego recién se describió y descubrió primero y luego se describió en los estudios, en las revistas ya de especialidades, que el ligando, hasta acá se sabía el receptor por estos estudios, pero no se sabía cuál era el ligando. Y luego se descubrió que era una proteína que le llamaron Kispeptin, una proteína Kis. Esto en honor a estos chocolates que se producen ahí en Pensilvania. Entonces la Kispeptin es la hormona que inicia la pubertad. Es el que inicia, que le da el estímulo al hipotálamo, al gen RH del hipotálamo, para que inicie la pubertad. Tanto hombres, mujeres, humanos, como animales, en este caso las ratitas. ¿Sí? Entonces, la gen RH, como hemos dicho, pues está ubicada en el hipotálamo, en estos núcleos, en el área preóptica, arcuato, periventricular. Ahí hay cuerpos celulares de esta hormonita, que es un factor regulador de la LH y FSH, y se veía que debería expresar este receptor de esta proteína. Toda la hipotálamo con las conexiones neuronales de la gen RH, la KIS1, los núcleos que estimulan la hipófisis,
En estos animales aumentan los niveles de X1 y los esteroides disminuyen los niveles de X1. O sea, había lo que llamamos los mecanismos de retroalimentación de asa larga en este caso. Estos son los núcleos, donde se producen las neuronas y siempre viendo la X1. Y se veía que los estrógenos estimulaban la X1. Entonces, al final, se dijo que el inicio de la pubertad está dado por un beso del hipotálamo. El inicio de la pubertad está dado por la quispeptin, que es una proteína que tiene que tener ese receptor, ¿sí? EPR54, para iniciar el funcionamiento del hipotálamo, para hacer que ese hipotálamo despierte a la pubertad. Entonces, eso ya es conocido más o menos como hace 20 años, pero antes no se conocía eso, ¿no? Entonces, la pubertad. Ok, ¿tienen alguna pregunta sobre la pubertad? Doctor, respecto al hipogonadismo hipergonadotrófico, el defecto que menciona en los testículos sería una falla a nivel de los receptores. No. En el síndrome de hipogonadismo hipergonadotrófico, lo que vas a tener elevado, vamos a ver, son la LH y FSH. ¿Por qué se elevan la LH y la FSH? Porque los testículos o los ovarios no están funcionando, son chiquitos. Por ejemplo, el síndrome de Turner, que tienen estas pacientes un cariotipo 45X0, tienen un solo cromosoma X. Los ovarios son chiquitos, son estrías básicamente. Entonces esos ovarios no producen estrógenos. En el clásico estamos hablando, no del mosaico. El mosaico incluso pueden tener las mujeres niños, pero tienen una pubertad, una menopausia precoz. Entonces, ¿qué es lo que acontece en ellos? O sea, esos ovarios no producen hormonas, no producen óvulos, y entonces la LH y FSH siguen estimulando, siguen insistiendo en que produzcan, entonces la LH y FSH se eleva. Eso se llama hipogonadismo hipergonadotrófico. La falla está básicamente, ¿sí?, en las gónadas, ¿sí? Estos son pequeños, no funcionan bien. Otro ejemplo característico es el síndrome de Klinefelter. Los testículos son pequeños, los pacientes tienen micropene y la LH y FSH están elevados. Eso se llama hipogonadismo hipergonadotrófico. La falla es primaria en los testículos o en los ovarios. En el hipogonadismo hipogonadotrófico, la falla está en la hipófisis. La LH y FSH están bajas. Se llama secundario. Y si queremos ir un poco, como en el síndrome de Kalman, la falla está a nivel del hipotálamo, terciario. Ellos no tienen la GNRH, no han migrado esas células nerviosas desde la cavidad nasal hasta el hipotálamo y no tienen esto. Entonces es un hipogonadismo también hipogonadotrófico, pero por falla del hipotálamo. La GNRH está fallando. En el secundario, la LH y FSH. Y en el primario, los testículos o los ovarios, ¿no? Es la forma. Entonces, cuando nosotros queremos estudiar a un paciente que tiene hipogonadismo, tenemos que pedirle LH, FSH y con eso nos damos cuenta si está la falla a nivel de las gónadas o si está la falla a nivel de la hipófisis o eventualmente a nivel de la GNRH, como es el síndrome de Kalman, que cursa con anosmia o hiposmia. No sé si respondió a tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Y ahora, como Dale. mencionaba, los esteroides disminuyen los niveles del KIS1, entonces en un paciente que tuviera, bueno, si tuviéramos un paciente con Cushing neonatal en los niños, la pubertad sería muy dificultosa o no se llegaría a dar o ni siquiera llegarían a esa edad teniendo una enfermedad de forma No, precoz. más bien al revés. Los estrógenos potencializan la quispeptin-1, ¿no? Salvo en estos ratones mutados
homocigoto se llama, ¿no? Quiere decir que los dos alelos están mutados. No, si tú tienes un Cushing en niños, que es muy raro, pero puede ocurrir, lo que vas a tener más bien es una pubertad precoz. Los esteroides, en este caso, las glándulas suprarrenales no solamente producen cortisol, producen también otras hormonas, entre ellas la aldosterona, que no tiene mucho que ver, pero también producen testosterona, también producen androstenediona, también producen dihidroepialdosterona. Esos estimulan ya la pubertad. No es muy frecuente en el Cushing, sobre todo en Cushing en niños no hay mucho, pero este ejemplo más se ve en la hiperplasia suprarrenal congénita. Es un tipo de deficiencia en las suprarrenales cuando hay una deficiencia específica. Por ejemplo, la más conocida es la deficiencia de 21-hidroxilasa. Hay desde recién nacido y hay de aparición tardía. En el recién nacido hay perdedora de sal, que esos niños se mueren porque no producen aldosterona ni cortisol desde el principio. Si no te das cuenta, los primeros días, primeras horas se mueren. Pero hay otra, virilizante simple se llama, que esa, digamos, en las niñas, ¿sí?, ya se empiezan a androgenizar, ya producen andrógenos débiles como la androstenediona, todo, y pueden nacer con clitoromegalia y ya pueden tener los labios mayores y menores ya más desarrollados. En el caso de los niños, lo único que se ve es el micropene. O sea, mejor dicho, el pene está un poquito más largo, no es pequeño, más bien es un poco largo, ¿no? Estos dos niños con hiperplasia suprarrenal, tanto hombres como mujeres, van a desarrollarse muy tempranamente, 3, 4 años, 5 años, que van a hacer una pubertad precoz y van a tener, si no los tratas, si no los diagnosticas, van a tener talla baja, ¿sí? O sea, van a ser niños con talla baja. Entonces, eso en hiperplasia suprarrenal congénita. Ok, pero esto no tiene que ver con la quispeptina. La quispeptina es una falla en esta proteína que se llama Quis, ¿sí?, o en su receptor, ¿no? Eso. Lo que les quería ejemplificar en esto, como diversos estudios en data sobre todo, que si esta proteína no se da, ese paciente no va a entrar a la pubertad, o ese niño no va a entrar a la pubertad. Entonces, lo que inicia la pubertad es esta proteína, quispeptin, que está regulada por la LH, FSH, por los estrógenos, por la testosterona, todo. Pero lo que inicia primariamente es la quispeptin al dar el impulso o el estímulo primario a la GnRH. ¿Ok? ¿Algo más? Hola. $377, ¿y aquí están las glucemias? 6 de la tarde yo ya le he tomado, hijita, ya no tenías que tomar nada, estás de metiche. Por eso no entienden, les he dicho no hagan, solamente hagan lo que está indicado. Decía 23 horas, 7 de la mañana, 12 y 18 del día, 17 del día siguiente, ¿ya? No hagan tonteras, no hagan tonteras. Ok, perdón, de la clínica, ¿no? Entonces, cuando uno estudia medicina, o fisioterapia, o nutrición, o enfermería, todo, no hay que hacer tonteras. Para eso hay que estudiar. Y la forma de estudiar en medicina es leyendo mucho y haciendo este tipo de razonamientos. Feedback se llama. Mecanismos de retroalimentación, positivos o negativos. Listo, ¿algo más? ¿No hay más preguntas? Diego, ¿escuchas o no escuchas? Sí, doctor, todo está claro y lo entendí. Bueno, entonces tienen 15 minutos, 10 minutos para ir a festejar esto, lo de Bolivia, que ha ganado de mucho tiempo por goleada, porque esto se repite cada 20 o 30 años nomás, yo creo, ¿no? Y mañana avanzamos tanto climaterio femenino, que se llama menopausia, y climaterio masculino. Y después de la doctora Arevalo, del doctor Saavedra, yo vuelvo con la última clase que vamos a hablar de osteoporosis. ¿Sale?
Está bien, doctor. Ok, listo, pues nos vemos mañana. Que les vaya bien y vayan a festejar con mesura, ¿no? No es para pensar que somos campeones de Sudamérica.